un cuadro de mi tío, un sillón de mi novio, el calefón de mi papá, la cocina de mi mamá, y así. Entonces, como que se va haciendo un collage de todas las cosas que las personas que me quieren me van a dar. Ajá. Eso le corta, por favor. Sí. Saludos a todos, bienvenidos a este primer podcast de Jóvenes Exitosos. En esta ocasión tengo a mi derecha a Marielita, que es, como la ven, es una muchacha muy joven todavía, que ya cumplió su primer sueño, su primera meta, que es tener su casa. Bienvenida. Gracias. Preséntate. Mi nombre es Mariela Monge, actualmente tengo 30 años y bueno, el proyecto en sí que hice con Eddie fue realmente el construir una casa. Este proyecto empezó creo que aproximadamente ya 1 año y medio, pero obviamente todo el proyecto, además de ese, tuvo un camino bastante largo, ya que fue un proyecto que yo empecé tal vez a los 26 años. Entonces, más que proyecto, lo diría un sueño, que en realidad se pudo culminar recién en este año 2024, aproximadamente en el mes de marzo. ¿Qué te motivó principalmente a buscar tener tu casa? Tal vez si puedo decirlo al público. Todavía no estás casada, ni no sé si ya pensaste en algo como eso, pero normalmente las personas o las familias buscan tener su propia casa una vez que se establecen en familia. Este no es tu caso y sé que hay muchos casos como este donde jóvenes ya buscan en hacernos quizá de una vivienda como patrimonio, como tener algo ya seguro para nosotros, sin seguir el protocolo que normalmente seguiría cualquier persona o cualquier familia. Claro, a ver, en ese punto creo que ha sido un camino que yo me enfoqué muchísimo tal vez en lo profesional, un poco dejé de lado esta parte de tal vez algún tipo de relación, algún tipo de cosas. Yo nunca tuve como que el prospecto de decir, ok, a mis 30 años voy a tener una casa, sino más bien fue como que, ok, tengo que seguir ahorrando para cualquier cosa que se me venga en el futuro, básicamente. Y creo que esa es una enseñanza que me dejaron desde casa. Entonces yo fui ahorrando poco a poco hasta que llegué a un punto y que dije, ok, tengo un presupuesto en el cual yo quiero invertir, o sea, necesito invertir porque esa plata ahí sentada en el banco no me sirve de nada. Entonces desde ahí fue el punto en, ok, voy a ver la oportunidad de que hay algún terreno, alguna cosa, y para ese entonces yo vivía en Quito y empecé a buscar departamentos en Quito. Pero lastimosamente me desilusioné porque los precios eran demasiado elevados, o sea, no alcanzaba mi presupuesto y fue como, bueno, entonces no hay como un departamento en Quito, voy a presupuestar cualquier otra cosa. Y lo primero que se me ocurrió fue un terreno que eh, por A o B circunstancia yo pueda tener un respaldo económico. Y dije, voy a invertir en vivienda o voy a invertir en algo que sea bienes raíces, ya que esto jamás pierde. O sea, siempre se gana plusvalía, siempre, o sea, se tiene de respaldo. Entonces dije, si en algún momento yo llego a necesitar, pues vendo y ese será mi punto de partida. O sea, ese fue el punto de partida que yo tuve. Que yo tenía mis ahorros, entonces yo dije, ok, yo quiero que esos ahorros crezcan. O sea, a pesar de que yo no me compre nada en este momento, porque como mencioné, yo quería un departamento en Quito. Entonces dije, no me da el presupuesto, no me voy a extender más allá de mis cobijas. Entonces voy a invertir en algo. Y ya cuando ahorre un poco más, pues sabré qué hacer. Y claro, después de eso, alguien lo verá como una desgracia, pero surgió esto del Cotopaxi, de la presunta erupción del Cotopaxi. Entonces, ahí fue donde mi desesperación y tal vez mi miedo a todo esto impulsó a que yo construyera algo, porque obviamente mi casa con mis padres se ubica en una zona de riesgo, entonces no, necesito invertir y necesito a dónde yo tener que ir en caso de que algo pase. Entonces de ahí fue otro punto de partida en donde yo dije, no, tengo que ponerme las pilas, empecé a consultar a 1001 constructores, arquitectos, compañeros de colegio que sabía que eran ingenieros civiles, arquitectos, y así empezó mi búsqueda larga de alguien con quien poder hacer este sueño, básicamente, porque ya ahí sí era algo más concreto de que yo quería construir algo para saber a dónde ir. Pero en ese momento te imaginaste o te idealizaste el tipo de casa que querías. No, para nada. O sea, yo tenía como que referentes, podríamos decir, que contigo trabajamos, que te decía, me gusta tal casa de tal lugar, me gusta que sea así, y también que teníamos el punto de partida que teníamos una pequeña construcción aquí en el terreno, entonces fue como que tenemos que conectar el espacio, tenemos que hacerlo así, me gusta este diseño, me gusta esta, no sé, esta tendencia, y claro, a partir de eso fue como que tú hiciste la magia después, yo solo aporté las ideas, entonces ahí ya fue cuando el sueño se fue ya haciendo un poco más realidad y no creo que no fue solo mi sueño, sino también el de mis padres y de mi familia, porque creo que ninguno de nosotros habíamos pasado por esa experiencia.
Entonces fue como que algo súper, aparte de construirse una casa, fue algo que nos dio como experiencia de familia también, porque pudimos juntar ideas, estar conversando, teníamos en qué enfocar nuestra atención. De miedos fueron varios. Primero, cuando compré el terreno, sí fue un miedo grande porque era la primera vez en mi vida que me iba a endeudar en un costo tan elevado. O sea, era conseguir el préstamo y la primera idea que se me vino fue, si me quedo sin trabajo, ¿qué pasa? Si no puedo pagar la deuda, ¿qué pasa? Si, o sea, tantas cosas que en realidad fue bastante difícil, pero igual nuevamente fue el apoyo de mi familia que fue, ok, no importa lo que pase, vamos a estar ahí. Y fue un soporte tanto emocional como también un respaldo para mí para yo poder continuar con esto. Hice un par de investigaciones, pregunté a algunas constructoras y yo preguntaba acerca de materiales, preguntaba cuánto tiempo iba a durar la obra, cómo iba a ser el diseño, o sea, preguntaba muchas cosas. Creo que al final se aburrían de mí y ya no me prestaban atención. Entonces, eh, claro, cuando llegué contigo fue, no sé, fue algo tan fácil como te lo había dicho hace tanto tiempo, fue algo tan fácil que resultó porque viniste, me viste, captaste súper rápido las ideas que teníamos y las supiste plasmar. Incluso en mi caso fue ese otro miedo porque yo decía, bueno, yo puedo hacer los planos con un arquitecto y luego ver por último hasta construir yo misma, fue mi idea. Pero yo quería tener los planos de una distribución de una casa que sea funcional. Entonces fue cuando fuimos contigo y pagué los $200, me acuerdo, claro, y por el diseño inicial. Y claro, ahí fue ya cuando conectamos las ideas y tú hiciste un presupuesto además. Entonces ahí acomodamos presupuestos, acomodamos todo y creo que ahí sí puedo decir que faltó solo el pequeño empujón que fue igual de parte de mi familia, que fue un, ya nada, háganlo. Y ahí fue donde empezamos casi como 8 o 9 meses de la construcción, que en realidad fue bastante rápido. Tú eres muy joven todavía y te arriesgas a deudas bastante grandes. ¿Cómo se llega a asumir esos riesgos? Wow, qué buena pregunta. A ver, si yo retrocedo a ese tiempo, primero fue, como te explicaba, la deuda del terreno que para mí me causaba muchísima incertidumbre. Pero como igual te comenté anteriormente, yo tenía mis ahorros. Entonces eso cubría la mitad de la deuda que yo tenía. Entonces sucede de que gracias a mi profesión yo podía trabajar desde casa en pandemia y yo vivía con mis padres. Y en ese momento, claro, con pandemia no tenías a dónde salir, no tenías que hacer, o sea, no es que no tenías que hacer, sino eh, todo tu enfoque estaba en casa, básicamente. Y se me presentó una oportunidad de yo poder tener otro trabajo paralelo al que yo ya tenía. Entonces, y yo creo que ese fue un poco el motor que yo tuve porque decía, estoy en casa, mis padres me ayudan muchísimo, no tengo ninguna responsabilidad, tengo como ahorrar, literalmente no salgo de la casa, o sea, no compro ropa, no compro, o sea, todos esos pequeños detalles, o podríamos decirle lujos que uno se da tal vez en la vida cotidiana, dejaron de ser importantes para mí. Entonces yo toda esa plata la destinaba a ahorrar. Entonces, paralelamente, ojalá que los de mi trabajo no me vean, pero yo trabajé 2 años en 2 trabajos de tiempo completo en versión remoto. Wow. Entonces fueron 2 años en que trabajaba en las dos empresas y que, como te digo, no tenía ningún tipo de responsabilidad. Yo toda esa plata ahorraba y logré cubrir esa deuda en un año, aparte de ahorrar otro poco más. Entonces, claro, yo trabajé casi 2 años y medio en 2 trabajos y ahí fue donde yo más pude ahorrar y claro, ya cuando termino esa deuda dije, ok, todavía tengo un poco de ahorros y me endeudo más, o sea, ya pude cubrir una deuda de X monto en un año, creo que soy capaz de pagar otra deuda un poquito más alta si sigo con esta buena racha de empleo, ¿no? Claro. Entonces ahí fue donde dije, ok, no lo voy a pensar más porque si sigo pensando no se va a dar. Entonces, de igual manera, mis padres fue como que te apoyamos, te respaldamos y si algo sucede en el camino, ahí estamos. Y eso Ujú. realmente explica el por qué no se te veía a ti en las en las primeras fases del proyecto. Correcto, Nunca se te ajá, veía. Era prácticamente que depositaste toda tu confianza en nosotros y ajá, hagan lo mejor que que puedan puedan. hacer. Obviamente la única persona o las personas que estuvieron como que poniéndole el ojo al proyecto sin descuidar fue tu madre, tu padre, Ujú, quienes eran los únicos que realmente venían claro. y veían que todo se haga. Correcto. Ellos fueron los Entonces, que básicamente guiaron el proyecto contigo porque yo estaba trabajando. Varias veces fue, y de hecho ahora es como que ya al terminar la casa, es como que, madre mía, ¿por qué hice tan grande? O sea, sí, es algo que... Y es donde yo pensaba y decía, si yo no hubiera tenido mis ahorros o quizás metía más presupuesto o nos íbamos del presupuesto que tú mantenías muy al margen, yo me hubiera quedado sin el respaldo para poder seguir
poniendo los detalles que me gustan, porque en realidad ya después de eso fue el proceso mucho más lento, porque obviamente ya el presupuesto no existía. Y como digo, que los muebles, que la cocina, que la refrigeradora, que el adornito, que la plantita, que, o sea, todos los detalles es un gasto adicional. Entonces ahí también tengo que recalcar que mucha de mi familia, mis padres, tíos, hermanos, o sea, incluso mi familia política, han ido como quedando ese granito de arena. Por ejemplo, un cuadro de mi tío, un sillón de mi novio, el calefón de mi papá, la cocina de mi mamá, y así. Entonces, como que se va haciendo un collage de todas las cosas que las personas que me quieren me van dando. Eso le corta, por favor.